Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa con un Liverpool a las puertas del título de la Premier League, con un Arsenal pensando en la Champions League, con unos equipos que son los mismos o muy parecidos casi todos los años en la Premier League, subiendo y bajando. Tenemos de vuelta al Leeds y al Burnley, tenemos fuera de circulación al Leicester City, al Ipswich Town a punto de confirmarse y también al Southampton y sobre todo unas semifinales de FA Cup en el horizonte. ¿Quiénes serán los últimos integrantes del top 5 para meterse en la próxima Champions? El City lo va encarrilando, el Forest lo va consolidando y entre Chelsea, Aston Villa y Newcastle, pues de todo ello vamos a hablar con Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que solo le queda un punto ya a Liverpool para confirmarse el título, que podría ser lo mejor para ellos sería en Anfield este domingo, pero si no, pues tarde o temprano si lo confirma, se confirmará eso. Luego, por supuesto, una victoria muy importante para Manchester City el martes y el Crystal Palace obviamente ayudando al Liverpool cuando el Arsenal ya tenía la mente en otras cosas. Pero por supuesto que la lucha más interesante de esta Premier League es la lucha por la quinta plaza. O las puestas de Champions, como dices, entre el City, el Forest, Newcastle, Chelsea y el Villa, porque hay cinco equipos, pero solo tres plazas. O sea, dos van a tener que estar en la Europa League. Luego, por supuesto, que tienes la FA Cup y a ver qué pasa con el Crystal Palace, a ver si puede ganar el trofeo. Eso va a ser muy interesante. Nadie se imaginaba, ¿no? El Newcastle ganando la Carabao y el Crystal Palace ganando la FA Cup. Bueno, me parece excesivo, ¿eh? No creo que el Crystal Palace gane la FA Cup. Nunca se sabe. También dábamos favorito al Fulham y le metió tres en la ronda anterior y Oliver Glasner ganó la Europa League con el Eintracht, pero para mí sería una sorpresa mayúscula. Sobre todo lo sería porque veo que los otros tres equipos son muy competitivos. Me parece que el Crystal Palace a su nivel lo es, pero creo que el City está mejorando claramente. Me parece que el Aston Villa da unos mínimos siempre que lo hacen estar peleando por esas posiciones de Champions, aunque no lo consiga, que yo creo que no lo va a conseguir. Y el Nottingham Forest, es que no se cae el Nottingham Forest. Es que el otro día que ganó un partido muy importante, porque es cuando parecía que pinchaba un poco el globo, había perdido 0-1 en casa con el Everton en la jornada anterior y estaba en una dinámica peligrosilla de, bueno, si no consigo ganar en el campo del Tottenham, se me van a echar todos los demás equipos encima. Y para nada, ganó 0-2 y además en los primeros minutos pudo ponerse incluso con más goles de ventaja. Vamos, ganó 1-2 al final, le marcó Richarlison, pero marcó muy al final ya el Tottenham. Muy buenas sensaciones del Forest sin caerse y buenas sensaciones del City que ganó el minuto 95. Lo de Liverpool ya lo damos por hecho. Estoy preparando ya el vídeo para sacarlo el domingo en cuanto consiga el título contra el Tottenham, así que espero que no pierdan. Pero el City va a mejor y el gol de Núñez el otro día en el 95, ahí con esos laterales nuevos, Núñez y O'Reilly, como mínimo para salvar la papeleta en la Premier le están dando. Sí, además en el primer tiempo me pareció, el City jugó mejor, pero me pareció un partido más equilibrado. O sea, Rashford casi marcó en el primer minuto. Para mí, Rashford fue el mejor jugador del Aston Villa. Consiguió un penalti controvertido, pero lo metió. Luego, pues, en el primer tiempo yo creo que estuvo bien el 1-1 al descanso. Ya en el segundo tiempo el Villa defendió mucho más, fue jugar a la contra, el Manchester City sí iba buscando, como esperas, el segundo gol y llegó al final. Yo creo que el City sí que mereció ganar el partido. Llegó tarde y por eso es cruel para el Villa, pero creo que sí que lo mereció y como dices, el gol de Núñez desde un ángulo muy cerrado bueno, fue muy importante, ¿no? Luego ya en el tipo del Forest, tres tiros y dos goles y uno anulado. O sea, eso ya te dice del Forest, para mí el primer tiempo, si lo miras según las estadísticas, yo creo que mirando el partido, el primer tiempo jugó mucho mejor el Forest.
y mereció su ventaja. Ya en el segundo tiempo, después del descanso, sí que fue dominio claro del Tottenham y el Forest iba aguantando el resultado de 0-2. De hecho, el gol de Richarlison debería haber llegado muchísimo antes y acabó pidiendo la hora el Nottingham Forest, pero el Tottenham sí que jugó muy bien en el segundo tiempo, pero es que ya se había hecho el daño del primer tiempo. Y no puedes darle una ventaja de 2 goles al Forest, pero obviamente ya el futuro de Postecoglou está en el aire y fueron 3 puntos súper importantes, ¿no? Valiosos para el Forest. Sí, incluso he leído que suena Iraola para el Tottenham. También ese Thomas Frank del Brentford, que siempre está en las quinielas para dar el salto y del que Guardiola dijo hace unos meses que lo veía entrenando a un equipo grande de Europa. Veremos lo que ocurre ahí. La verdad es que el City Aston Villa podría ser la final de Copa. Recordamos cuáles son las semis, por si hay gente que no está al corriente. Crystal Palace contra Aston Villa, por un lado, y Nottingham Forest contra Manchester City, por otro lado. Sábado y domingo. Es un poco más tarde, si no me equivoco, el inicio de la primera semi, y la segunda es a las 5:30 del domingo, ese Forest City, que para mí es de especial interés. Pero sí que si tuviera que apostar, diría que se va a volver a ver el City Aston Villa esta temporada. No fue el último City Villa que vimos el otro día. Además sería Guardiola contra Emery, duelo de entrenadores españoles. Yo apostaba por un Iraola contra Emery, por tanto el entrenador que eliminó a Iraola, pues creo que va a llegar a la final y que Emery también lo va a hacer. Eso en la FA Cup. Mi mapa mental de la Champions en Inglaterra es que eso, el Forest se va a meter, el City se va a meter, y de los otros tres, Chelsea, Aston Villa y Newcastle, tiendo a pensar que por aquello de tener menos frentes abiertos, porque es el único que no está, bueno, es el equipo que más confianza me inspira, es el Chelsea. El Aston Villa ha tenido muchos frentes abiertos, más desgaste, va a tener, creo que la final de Copa también. El Newcastle, vamos a ver, porque el otro día le metió 4 el Aston Villa y se puede caer un poquito. Yo creo que el Chelsea acaba de aquella manera, pero acaba sobreviviendo porque es el que más tiempo de la temporada ha estado arriba también de esos equipos. Sí, pienso igual con el Chelsea, aunque hay que decir también con el Chelsea que a veces pierde puntos tontos, ¿no? Como pasó contra el Ipswich. So, Sí, estas son cosas que dan rabia como aficionado del Chelsea, si eres aficionado, porque piensas, ¿cómo hemos podido perder 2 puntos ahí contra el Ipswich? So, eso ya, pero como dices, que tiene la Conference League, pero ya prácticamente puede ir a medio gas, incluso en las semifinales, yo creo. sí, O sea, contra el Joe Garden, que luego ya simplemente es un partido, ¿no? Y luego el Villa, como dices, tiene FA Cup, ha tenido Champions League. Yo creo que el Villa no va a estar. Yo creo que sí que va a estar entre el Chelsea y el Newcastle, pero sí que voy a ir por el Chelsea, como dices tú. Pero siempre, yo creo que además como tiene obviamente tanto fondo de armario, tiene tantos jugadores que siempre puede hacer las rotaciones necesarias si hace falta. Aunque sí es verdad que en la última jornada tiene que visitar al City Ground para jugar con el Forest. Ahí puede perder puntos. O sea, ese partido podría ser crucial para ambos equipos, pero a ver qué pasa. Luego tiene obviamente el United antes y tiene que ir al Newcastle. O sea, yo creo que ese partido, el 11 de mayo, a las 12 aquí, a la 1 ahí, yo creo que podría decidir muchísimo el Newcastle-Chelsea. sí, hay que verlo, ¿eh? No, no era consciente yo de que quedaba ese partido, pero muy, muy, muy interesante. A ver cuánta renta lleva, si es que lleva alguna el Chelsea. La verdad es que la segunda parte de la temporada de los Blues está siendo mala. Lo que pasa es que están viviendo de las rentas de la primera, pero encadenaron derrota contra el Legia de Varsovia, que es verdad que no les costó nada, pero perdieron en la vuelta de la Conference, que fue bastante ridículo, con un buen once titular, y también se dejaron puntos, se los habían dejado el domingo anterior contra el Ipswich Town, que se puso 0-2 ahí en el Bridge. Pero este último triunfo en campo del Fulham, remontando muy al final, me habla de un equipo que no baja los brazos. Yo
pienso que por poco, pero que sobrevivirán y que se meterán ahí en la Champions. Lo que necesitarían para asegurarlo sería volver al mejor Cole Palmer. Le está pasando factura esa explosión tan temprana y esas expectativas tan altas que generó Cole Palmer en su primer año y medio en el Chelsea. Lo de ahora se puede entender, pero desde luego es un bajón muy grande respecto a lo que estaba dando. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, antes, pues, en invierno, pues todos conocíamos y todos sabíamos, no era muy de moda su celebración. Ya no se comenta tanto, y es por motivo, porque ha marcado mucho menos, como dices. Pero yo creo que no le va a importar tanto si hay otros jugadores ahí, ¿no? Con goles, pero obviamente es un equipo, es un deporte colectivo, pero obviamente, y tus mejores jugadores siempre van a estar van a tener malas rachas, ¿no? O sea, hasta el propio Cristiano Ronaldo ya lo sabemos, ¿no? En 2018, cuando a mí intentaban decir que estaba acabado, y yo dije, mira, a ver qué pasa y acabó ganando la Champions League, ¿no? Con el Real Madrid, después de sus 5 partidos de sanción en la Supercopa. Sí, los jugadores, mejores jugadores siempre tienen estos baches, ¿no? Tienen estos momentos más tranquilos, pero es fútbol, pero sí que cuando está on fire, ¿no? Cuando está entendido, pues siempre genera más peligro el Chelsea. Palmerita de chocolate es que es muy bueno, entonces da pena cuando no está tan bien porque se le echa de menos, no solo como aficionados del Chelsea que seguramente lo hagan, sino también como aficionados al fútbol y aficionados al fantasy, a tener puntos seguros. Palmerita tiene que volver en algún momento, esperemos que no fuera One Season Wonder. Me niego a pensar que fuera One Season Wonder y quiero creer que va a ser un jugador que durante 10 años va a hacernos disfrutar, pues como con la dinastía de Mohamed Salah, de otros grandes de la Premier League que ha habido, como Kevin De Bruyne, que ya anunció el otro día que se marcha. No te pregunté nada de De Bruyne porque realmente era algo que se veía venir, que se iba a ir, pero bueno, te lo puedo preguntar ahora, aunque ya fuera hace 2 semanas cuando se anunció, que está muy arriba en el ranking de centrocampistas de la Premier League, ¿no? Hablando un poco de todos los equipos que nos gusta tratar, sobre todo, pues aquellos que más se siguen fuera de las fronteras inglesas. Lo de Bruin está acabando, pues pasando muy desapercibido, pero junto al propio David Silva en el City, junto a Stephen Gerrard y en el Liverpool y a Frank Lampard sobre todo en el Chelsea, son de lo mejor que ha habido en centrocampistas de la Premier League desde que se llama así, que es hace un poco más de 30 años. Estoy de acuerdo, sí. Cuando veo los jugadores del Manchester City, a Haaland ahora, obviamente todos los delanteros que pasaban antes, ¿no? Pero cuando pienso en el City, o sea, como muchas veces en el Madrid, siempre hablan de Modric. Siempre hablan de Modric, pues, y en el City siempre pienso en De Bruyne. Y yo creo que en estos últimos 2 años, y sí que ha sido un poco, se habla menos de él, pero creo que el problema es que se ha lesionado muchísimo. O sea, ha tenido muchísimas lesiones. Es un gran problema. Es una pena lo que ha pasado en los últimos 2 años. Pero cuando está fresco, cuando no está lesionado, me parece un gran jugador. Y como has dicho, no le quita nada de lo que ha hecho, lo que ha logrado y lo que ha hecho en todos estos años como jugador del City. Pero sí que es cierto que esta salida se hablaba desde hace tiempo, y también creo que un poco por la edad, pero creo que más que nada por todo lo que ha logrado con el City, y luego por supuesto con las lesiones. Es que las lesiones afectan a los futbolistas más que a otras personas, y ha tenido muchas. Sí, son demasiadas. También un jugador a veces un poco frío, se le suele reprochar, pero desde luego de una calidad inmensa, con visión de juego excepcional, con récords de asistencias, con también mucha cuota de gol. Es eso, un jugador de mucha calidad y que hasta incluso los rivales en ese anuncio de despedida se rindieron a su talento. Kevin De Bruyne, que ya veremos a dónde va,
parece que no va a seguir en la liga inglesa, pero puede estar su destino en Estados Unidos, según se rumoreaba, en Estados Unidos o en Arabia Saudí. Y el asunto diametralmente opuesto a la lucha por el título que no hay y que está dejando un poco descafeinada la Premier League y a la lucha incluso por las posiciones europeas es el tema del descenso. Y para mí, opinión impopular, está penalizando más en los últimos años a la Premier League que no haya lucha por el descenso que lo que puede haber penalizado este año la no lucha por el título. Porque realmente en el título, entre comillas, ha habido más pelea en los últimos años. Aunque el City haya ganado muchos trofeos de la Premier League, ha estado ahí el Liverpool, el año que no queda tan lejos, el Leicester City en 2016, el Chelsea de Conte, pero es que lo del descenso y los del ascenso siempre son los mismos. Y sabes que van a bajar o a estar muy cerca de bajar los que suben y sabes que están a punto de subir siempre los que bajan. Esto es un problema para las grandes ligas. Recordemos, Leeds y Burnley suben, que ya eran sospechosos habituales en la Premier League, y Leicester, Ipswich y Southampton, que son exactamente los tres que habían subido, son los que bajan. Y además es que es algo que me da la razón a mí en todos los pronósticos. Y eso es un problema, porque que yo acierte todos los pronósticos no suele pasar. Implica que es todo demasiado previsible. Yo dije en agosto, estos tres que suben van al hoyo. Tú quisiste salvar al Southampton, nada, ninguno de los tres. Y esto es un problema. Es un gran problema, porque este año además los tres equipos, o sea, tienen el 18 Ipswich, tienen 21 puntos. O sea, yo recuerdo cuando el Hull se salvó con 35 decíamos, y bajó a Newcastle con 34. Y este año, yo creo que con 25 o con 27 puntos te habría salvado. O sea, eh, entre los tres equipos de abajo hay 10 victorias, hay 50 puntos entre los tres equipos de abajo. O sea, ahí en España se habla mucho del Valladolid, pero yo creo que aquí hay casi tres Valladolids. O sea, hay tres. O sea, los tres que están abajo, sé que tienen más puntos, pero no por muchos. O sea, si miras la diferencia de goles, menos 38, 46, 54, los tres han encajado más de 70 goles. O sea, si quitas al Leicester, han metido menos de 30, son los tres equipos menos goleadores. O sea, son un desastre. O sea, además, al menos la temporada pasada, salvo el Sheffield United, te daba la sensación de que los equipos competían en los partidos, pero este año nada de eso. O sea, el Fulham, el Bournemouth y el Forest se salvaron hace unas temporadas, pero eso fue porque gastaron un montón, 150 millones. El Forest construyó prácticamente un equipo nuevo, tuvo una penalización que también dio emoción a la Premier League la temporada pasada y ahora pues está dando sus frutos, pero tienes que jugarte tanto para tener posibilidades de salvarte. Y ahora hay una nueva tendencia que es que los equipos ya saben de antemano que no no se van a quedar en la categoría y están pensando más en jugar con los equipos de segunda división, los jugadores de segunda división para no arruinarse porque así al menos tienen el dinero de la Premier League, tienen dinero en las arcas y pueden al menos seguir como club, porque si no, tienen que arruinarse y si luego se bajan, pues acaban con problemas financieros muy graves. Claro. El asunto es que la ayuda al descenso de la Premier League a la Championship, que es la segunda división inglesa, es brutal. Es un dinero con el que no pueden competir los demás equipos de segunda división respecto al dinero que reciben los que acaban de bajar de la Premier League. Entonces, los que acaban de bajar de la Premier League hacen un plantillón excepcional para la segunda división, suben, pero ese plantillón que es excepcional para segunda división, en Premier League, que hay un salto muy grande, necesita unas reformas que exigen unos costes que no están dispuestos a asumir, con lo cual se quedan con una plantilla que es muy buena para segunda, que no da para primera, vuelven a bajar y vuelve a reiniciarse el ciclo. Y esto es un coñazo. Y esto, claro, a uno le tienta a pensar que lo mejor es
por lo menos de cara al espectáculo, lo que hicieron el Bournemouth, el Fulham y el Forest. Yo como aficionado alabo esa política de soy ambicioso, gasto por encima de mis posibilidades un año y por lo menos me la juego a que si ese año me sale bien, ya me estabilizo en la Premier League y doy un golpe en la mesa y soy más ambicioso que el resto de equipos que se conforman con migajas, con estar todo el tiempo en un limbo ahí entre segunda y primera. Son equipos que son mejores que para estar en segunda, pero peores que para estar en primera. Y la verdad, a mí me gusta más esa política de Bournemouth, Fulham y Forest, de arriesgar, pero ha tenido premio. Y son equipos que ahora mismo están luchando no solo en Liga, sino que han llegado lejos en Copa, todos estos que hemos nombrado. Se han metido en cuartos de Copa, lo que te habla muy bien de que a largo plazo el proyecto ha sido sostenible, aunque el primer año fueran al límite, con la lengua fuera y cerca de estrellarse por eso, por gastar mucho dinero. ¿Cómo ves tú este asunto y si hay alguna posible solución? Sí, bueno, la solución es que va a tener que meterse el gobierno. O sea, esto va a tener que ser como el parte televisivo en España. O sea, el gobierno va a haber un regulador en el fútbol, está claro, que va a llegar un regulador independiente del fútbol. Y el problema es que la Premier League, dos cosas que tienen que pasar. Tienen que eliminar estas ayudas al descenso, al menos, o al menos reducirlas y tiene que haber, la Premier League tiene que compartir más dinero con la Championship. Y en mi opinión también, yo siempre lo he dicho, creo que la Championship no hace flaco favor uniéndose a la League One y la League Two. Para mí no puedes tener un contrato de televisión con las tres divisiones. Es porque lo que pasa es que para mí hay muchos equipos en segunda división que ya tienen tanto interés, hay que hacer eso individualmente. O sea, la diferencia entre Championship y League One también es enorme. Yo creo que podrías sacar más dinero de televisión solo con la Championship. Y hay que también dar más dinero de la Premier League a la Championship, porque lo que está pasando es que en realidad los equipos de la Premier League deberían pensar que si bajan alguna vez, van a tener el mismo problema. O sea, pero los 17 de arriba están contentos. Hmm. Pero eso es lo que tienes que hacer, porque si no, ha habido tantas polémicas con los replays, con dinero de la FL y por eso mantienen el doble partido de la semifinal de la Carabao. Pero tiene que haber diálogo entre los dos organismos y tienen que repartir mejor el dinero, porque la Championship merece más dinero. La Championship es muy buena liga, pero la cantidad de dinero que recibe la Championship en comparación con la Premier League es muy poca. Y aún así recibe mucho, porque luego vemos que a veces jugadores de la Liga Española, de la parte media-baja de Primera División, acaban en la Championship. O sea que sí que hay equipos que tienen muchísimo potencial económico. Pero claro, estamos hablando de que hay mucho dinero. Entonces, como hay mucho dinero en la Premier League y en la Championship, aquí en España siempre parece que todo es muy bollante, que sobra dinero a todos los equipos. Pero en realidad quien estáis más cerca del fútbol inglés, veis que ese reparto no acaba de ser proporcionado a todos los equipos. En la Premier League sí que hay más posibilidades de reparto justo porque no se lo llevan solo dos o tres equipos, cosa que aquí sí que ocurre, pero a cambio, en la Championship, como está disgregada de la Premier League, no es como aquí, que forman parte de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, los equipos de primera y segunda, sino que allí Premier League va por un lado, Championship va por otro. Ahí es donde notas tú esa deficiencia y ese reparto que no acaba de ser justo y que no acaba de dar emoción a las competiciones como debería. Porque a mí sí que me parece lógico que un equipo que baja de primera, pues para parar el golpe, no lo dejen desnudo ni desprotegido y le den algo de dinero. Pero claro, ¿cuánto de dinero? Pues no muchísimo más que a todos los equipos de la segunda división que llevan años ahí picando piedra o que acaban de subir incluso de categorías inferiores y ya que hay mucho dinero, todos tienen derecho
a tener una oportunidad, porque lo que mola de una competición es que si no nos estamos quedando con una especie de Superliga encubierta. Lo que mola de una competición es que haya variedad de equipos, que veamos historias diferentes, que haya rostros que no conocíamos. Y eso es lo que le está faltando en la zona baja a la Premier League. Sí, porque es como has dicho, una Superliga encubierta y he leído esa expresión muchas veces aquí con los 17 equipos de la Premier League. Eh, Y es cierto, porque hay equipos históricos en la Championship, pero no pueden seguir, no pueden competir con los de siempre y siempre su esperanza es conseguir la sexta plaza, porque normalmente hay un equipo nuevo entre los seis de arriba. Normalmente hay cinco los de siempre y luego uno nuevo. Así que lo que tienes que hacer es jugar a la suerte, conseguir la sexta posición y luego jugártela en tres partidos de playoff. Mm. Es lo que tienes que hacer, porque ya sabes antes de empezar que los dos primeros no vas a llegar. A los dos primeros no vas a llegar. Al ascenso directo está descartado. Lo que tienes que hacer es conseguir eso, porque y el otro gran problema es que si sabes que si no lo haces en las dos primeras temporadas, dos, tres primeras temporadas, entonces ya no lo vas a conseguir. Vas a pasar mucho tiempo por ahí. Y la Championship, pues, hay equipos en la Championship que no tienen dinero. La gente cree que el fútbol inglés tiene muchísimo dinero, pero no es verdad. Es solo la Premier League, sí. Pero la Championship, League One, League Two, hay equipos al borde de la administración, el concurso de creadores y todo eso en la League One y la League Two. So, el fútbol inglés ha perdido a varios equipos y se ha ido a la quiebra por culpa de intentar fichar en exceso, como hicieron el Fulham, Forest y el Bournemouth, y luego ha salido mal la jugada. Ese Mm. es el riesgo. Si intentas hacer lo que hacen esos tres equipos y sale mal, pues el efecto es mucho mayor que bajar una división. Claro, yo simplemente egoístamente, como aficionado al fútbol, pues pienso, tienen que arriesgar, tienen que poner todos los huevos en la cesta de la Premier League una vez suben para que no se les escape la categoría, pero está ese otro lado, ¿eh? No es oro todo lo que reluce. Isn't gold all who shines, como haríamos la traducción libre al inglés del refrán español. Bueno, por lo menos este año en el playoff, cuéntame un poco, porque la verdad no da la vida para todo y no sé ahora mismo quiénes están en el playoff de ascenso a la Premier League. Sí que hay alguna historia nueva. El Sunderland hace mucho tiempo que no está en la Premier League, aunque el otro día le ganasteis muy bien ganado, el Blackburn Rovers. Sí que está ahí el Sunderland, que molaría verlo de nuevo. Hace muchos años estuvo con Gustavo Poyet, lo recuerdo, el Stadium of Light. ¿Qué más equipos hay por ahí por esa zona de playoff? En la que el Blackburn Rovers, ojo, todavía tenéis alguna opción, parecía temporada echada a la basura, y si ganáis los dos últimos partidos, podéis soñar todavía. Sí, bueno, hay dos seguros, que son el Sheffield United, que ha pasado últimamente por la Premier League, y también el Sunderland, que está de vacaciones desde hace unas semanas porque sabía que no podía bajar a la quinta posición ni subir a la tercera. Así Vale. que ya las últimas temporadas está de vacaciones esperando a que lleguen los playoffs. Luego hay dos plazas que quedan por conseguir y está entre el Bristol City, que sería un equipo nuevo de la Championship que juega ahí en el suroeste de Inglaterra, cerca de Plymouth, a quien eliminó a Liverpool en la FA Cup. Luego hay el Coventry, que también está, que yo recuerdo perfectamente en la Premier League en los años 2000. Llegó a las semifinales la pasada temporada contra el Manchester United en la FA Cup y perdió contra el Luton a los penaltis en la temporada, en la final del playoff, cuando subió el Luton a la Premier League. Se ganó al Coventry. Luego a los otros tres equipos que están son el Middlesbrough, de Aitor Karanka, ahí, el Millwall, que tiene una rivalidad enorme con el West Ham. Y luego como última opción el Blackburn Rovers, y el West Brom, pues ya está fuera. El West Brom ya no puede conseguir esa última plaza, o lo tiene prácticamente imposible. Pero sí que está entre el Bristol City y el Coventry. Después el Middlesbrough, Millwall y Blackburn, cinco equipos, dos plazas. Bien, interesante, interesante. Te agradezco el resumen y la verdad me estimulan los playoffs de la Championship. Siempre suele haber
una especie de Luton Town. Claro, lo de Luton Town es extremadamente bonito y dura muy poco, como todo lo extremadamente bonito o casi todo. Pero sí que lo hubo, un Luton Town. Y a mí de estos equipos que pueden subir me apetecen casi todos. No me importaría ver en la Premier League a ninguno de ellos. Incluso, fíjate, eso es algo muy personal y con poca explicación, pero el Sheffield United, que entra dentro de Leeds United, Leicester City, Southampton, Barley, sobre todo Barley es el que más, que son equipos que todo el rato cumplen esa dinámica de subo, bajo, sube, bajo, sube, bajo. El Sheffield United está entre ese tipo de equipos, pero a mí me mola el Sheffield United. Me gusta su historia, sobre todo seguramente porque recuerdo esa temporada de la pandemia en la que casi se meten ahí en Europa, con un entrenador como Chris Wilder, que me gustaba mucho y tenía esa defensa de 5 jugadores, pero que eran al mismo tiempo atacantes. John Lundstram era un mito de la fantasy de la Premier League. A mí ese Sheffield United no me importa que suba, pese a que cumple los prototipos de los que nos hemos quejado. Y los demás equipos es que son nuevos. Claro, por ti, pues me gustaría que subiera el Blackburn. Si os metéis, voy a muerte con vosotros, pero la verdad, no soy muy optimista con que os metáis. No, no, yo creo que tampoco. Yo como neutral diría que sin duda Bristol City, y si no, pues cualquiera menos el Sheffield United, porque el Sheffield United es demasiado más de lo mismo. Pero Mm, sí que es cierto que yo no recuerdo ni al Bristol City ni al Millwall jugando en la Premier League, y el Millwall sí que sería interesante para ver ese derby con el West Ham, que sería apasionante, eh, pero sí, yo creo que en realidad va a ser el Sheffield United y el Sunderland probablemente en la final, pero nunca se sabe, porque muchas veces en la Premier, en los playoffs ganan el quinto y el sexto. Además, aquí no hay favoritismo en caso de empate después de la prórroga. O sea, ya. la única ventaja que tienes en la semifinal es jugar la vuelta en casa, si terminas más arriba. O sea, todo lo demás es igual de condiciones. O sea, hay penaltis y luego en la final es un partido. O sea, no hay ventaja en la final. O sea, No, hay penaltis, es todo. Así que por eso se igualan las fuerzas cuando llega hacia los playoffs. y el que sigue, lo has nombrado tú, que ha salido perjudicado, es el West Bromwich Albion desde que se marchó Carlos Corberán. O sea, lo analizábamos aquí cuando llegó Carlos Corberán al Valencia en plena Navidad y decíamos, es un entrenador que está por testar en una primera división española, pero que puede hacerlo bien. Tú me decías, puede hacerlo bien. Nunca pensamos que tan bien, yo creo que ni tú ni yo, pero lo han notado tanto para bien el Valencia, que fíjate que está volando. El otro día si llega a ganar al Español, incluso sueña de verdad con Europa. Y el West Bromwich Albion para mal, porque antes perdía muy poco, empataba mucho, que es una tendencia también de Corberán, empatan mucho sus equipos, esta temporada lleva un montón de empates, eh, pero es que ahora el West Bromwich Albion ha perdido gas y parece que no se va a meter ni siquiera en playoff. Sí, han quitado a Mowbray también, el entrenador. Han puesto un interino para los últimos dos partidos. La derrota contra el Derby el lunes fue la última gota que como el vaso y está fuera. Quitado a Mowbray. Y ahora pues en realidad no se juega nada en los últimos dos partidos. Pero como dices que les afectó muy negativamente la salida de Coverán. Muy positivo para el Valencia, pero... Ya el West Brom es uno de los equipos que aquí se dice en el equipo yo-yo, el ascensor ahí. Y pues ya, pero esta temporada ha estado otra vez en segunda división. Y ya llevo unos años fuera, ya llevo unos cuantos años fuera, demasiados para el gusto de los aficionados del West Brom. Sí, en The Hawthorns, pues sobre todo antes de 2015, con Tony Pulis y demás, era un equipo que estaba más en primera que en segunda, pero en los últimos años está más en segunda que en primera. Recuerdo otro mito de la Fantasy, una temporada súper goleadora de un defensa llamado Macaulay, y de origen irlandés, como, bueno, los Macs son o irlandeses o escoceses, pues este era irlandés, Macaulay. Mitos del West Bromwich Albion, eso, como el Stoke City, son equipos que antes estaban mucho más y el Stoke City sí que le cuesta mucho volver ahí en segunda división, está estancado y no tira para arriba. Bueno, y yo creo que es interesante cerrar con unos pronósticos, que tenemos unos minutitos y hace tiempo que no lo hacemos.
¿Quién pasa en las semifinales de Copa? ¿Coincides con ese City Aston Villa? Sí, sí, sí lo hago. Creo que va a ser el City y el Villa. No descarto los otros dos equipos. Por supuesto, el Palace no tiene nada que perder, pero sí que creo que va a ser el City Villa en la final, además viendo cómo está el City en estos momentos. A mí me gustaría pensar que hay una cuarta tanda de penaltis seguida del Nottingham Forest y que la vuelve a ganar. ¿Eh? Sería precioso. Recordemos, claro, es que como los partidos de Copa se juegan cada mucho tiempo y encima yo, pues que obviamente la Copa que más me gusta es la española en vez de la inglesa, pues no estoy tan al día, pero cuarta tanda que puede vivir seguro seguida el Nottingham Forest. Ojalá, molaría mucho. Hombre, si le gana el Forest antes, yo lo prefiero, pero aún así pienso que va a ganar el City y que va a ser City Aston Villa. Y ya te pregunto, es final de Copa, tú que además los dos hacemos a todo, a Liga Española y a Liga Inglesa. ¿Cómo ves ese Barça-Madrid, que es la final de Copa de aquí? Déjame también tu pronóstico. Yo tengo una teoría que es que el Barça mínimo va a meter 3 goles pese a que no tiene a Lewandowski, pero no sé tú cómo lo ves. Sí, bueno, yo creo que el Barça en los últimos enfrentamientos con el Madrid, pues ha mostrado, ¿no? Que tiene la ventaja. Además, ya sabes mi opinión, yo creo que el Madrid gana, pero cuando gana estos encuentros lo hace con muy poco convencimiento. Y creo que ya cuando te toca un nivel importante o cuando juega ya contra el Barça, pues yo sí que veo al Barça ganando al final. Yo creo que, no sé si va a marcar 3 goles, pero sí que creo que el Barça va a ser campeón. Pero es a un partido, nunca se sabe y nunca puedes descartar el Madrid, pero está claro que para mí el Barça es favorito para llevar el trofeo. Es una final de Copa que si fuera una final de Champions habría mucho más relato a favor del Madrid, como lo hubo con la posible remontada y se diría es que el Madrid en una final de Champions es casi invencible. Ya, pero es que en una final de Copa no tienen ese aura, esa aura de invencibilidad y el Barça es que está muy bien en muchos sentidos, es decir, a veces está peor en juego, pero gana y cuando está bien en juego es que te da la sensación de ser imbatible casi en toda Europa y eso que el otro día gana 1-0 por una exhibición de Leo Román. Bueno, Paul, pues lo vamos dejando por aquí. Ha sido un placer un día más hacer la llave inglesa contigo y sobre todo variedad de temas y debate no tan pegado a la actualidad, sino un poco más reposado, ¿no? De equipos estabulados ahí en el limbo entre la Champions y la Premier League, que también mola de vez en cuando. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias otra vez. Vamos a disfrutar de estos encuentros y por supuesto que tenemos la ira de Champions, ¿no? La semana que viene a ver qué pasa, que la Champions League siempre me apasiona y a ver qué tal lo hace el Arsenal. Pero por supuesto, ya que tenemos siempre un montón de temas interesantes y seguro que disfrutaremos de las semis de la FA Cup, además de, por supuesto, la final de la Copa del Rey. Eso es. ¿El Arsenal qué? ¿Le gana al PSG en casa? Es primero en el Emirates. Yo creo que sí en casa, pero a ver qué pasa en la vuelta. A ver qué pasa en la vuelta y va a ser complicado. Va a ser complicado. Podría haber más de 18, 180 minutos en esa eliminatoria. Ahí lo dejamos, ¿eh? En cuartos no hubo prórroga. Eso que algunas se rozaron, pero no hubo prórroga. A lo mejor las hay en las semis. Aquí las contaremos, Paul. El próximo día el Liverpool ya será campeón. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. Chao.